Shalom, shalom, que nuestro Abba Padre les bendiga. Voy a compartir con ustedes una corta reflexión sobre las 70 semanas de Daniel, que son 70 veces 7, 70 por 7, y titulé a esta reflexión la ecuación del amor. Voy a compartir con ustedes las diapositivas y nos dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vemos aquí las 70 semanas. Y cuando miramos en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 21 al 22, nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Yeshua le dijo: hasta 70 veces 7. Vemos en el profeta Daniel las 70 semanas, que es 70 por 7, y a Yeshua luego responder a Pedro 70 veces 7. Y esta ecuación está vinculada con el perdón y la máxima expresión del perdón, que es el amor. Cuando miramos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice: porque de tal manera amó Elohim, Dios, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por amor, él se dio para que tuviéramos vida eterna. Vemos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5: y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos habla también del amor, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Entonces aquí vemos 70 por 7, nos da 490. 490, cuando sumamos el 4 más el 9 más el 0, nos da 13. Y amor a Java, en gematría su valor numérico es el 13. ¿Qué nos dice Juan 1, verso 34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La importancia de el amor. Cuando Pedro, Kefas, su nombre en hebreo, le dijo a nuestro Adón: ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7. Y él le respondió, nuestro Mesías le respondió: hasta 70 veces 7. Lo estaba llevando a el amor. Y vemos aquí también ese mandamiento nuevo que él nos dio, que nos amemos unos a otros como él nos amó a nosotros. Bueno, voy a continuar con la siguiente diapositiva. Y vemos también profetizado Pesaj, la Pascua, en español, a las personas que no están familiarizadas con la palabra Pesaj. Entonces la vemos profetizada en el Sefer Daniel, en el libro de Daniel, porque nos dice en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, nos dice: 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu sagrada ciudad, para acabar con la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santísimo. Entonces vemos aquí que nos dice: para expiar la iniquidad. Y eso es lo que hizo nuestro Mesías Yeshua en Pesa, ese cordero. Dice el libro de Tito, capítulo 2, verso 14:
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y en Hebreos 2:17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo Cohen en lo que atañe a Dios para expiar los pecados del pueblo. Vemos también que nos dice el profeta Daniel 9:24, y aquí es muy importante porque vemos también que la teología del reemplazo no tiene fundamentos en la palabra de Yuhebahei, en la palabra de Dios. Daniel 9:24 nos dice, 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu sagrada ciudad. ¿Cuál era ese pueblo de Daniel? Daniel era judío. Nos dice en el libro de Daniel 1:6 de que él era judío. Y cuando se refiere a su santa ciudad, se está refiriendo a Jerusalén y su pueblo Israel. Entonces, nos dice la palabra en Juan 11:50, ni consideren que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Por cuál pueblo? ¿Por cuál nación? Por Israel. Y Mateo 1:21 nos dice, ella dará a luz un hijo y lo llamará Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo leímos también en Tito 2:14, que nos dice para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese pueblo es Israel. Bueno, seguimos hablando de la teología de reemplazo que vemos en el profeta Daniel, que no tiene fundamentos. Dice Romanos 11:1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo diciendo que Yuhebahei, que Dios no ha desechado a su pueblo, y dice, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Benjamín. Pablo era un rabino judío, y como rabino judío él enseñaba Torá. Y nos dice Levítico 26, verso 44, que en hebreo es Vayikra, dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos y invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Yuhebahei, soy su Elohim. Mire, nos dice la Torá, yo no los desecharé. Y lo vemos, yo no los desecharé. Y lo mismo que dijo el apóstol Pablo, él no ha desechado a su pueblo, él no ha desechado a Israel. Bueno, también vamos a ver, volviendo a 70 veces 7, que son 70 por 7, 490. Volvemos a ver 4 más 9 más 0 nos da 13, que en gematría en hebreo es la palabra ejad, que es 1. Y si miramos en el libro de Juan, capítulo 17, verso 20 al 23, nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, ejad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 14, voy a leerlo acá desde el verso 11. Bueno, nos dice, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Ejá, derribando la pared intermedia de separación. Aquí nos dice que en esa cruz, en ese madero, nuestro Mesías, Yeshua, nos hizo uno con la casa de Judá. Por eso vemos también la profecía del profeta Ezequiel, capítulo 37, que habla de la casa de Judá y que habla de Efraín, de que ambos van a ser uno, Ejad, en la mano de Yuhebahei. Y él es esa paz, esa shalom que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, la importancia, ¿no? De ese amor de nuestro Mesías y de esa ejá, de esa unidad. Bueno, me voy a devolver un poco eh, cuando estábamos hablando acerca de el amor que vemos que nuestro Mesías, él no ha desechado a su pueblo, y quería compartir algunos versos que sé que son de mucha bendición, como toda la palabra de nuestro Abba Padre es de bendición para nuestras vidas. Y es en Jeremías 31:3, hablando de el amor. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con ese amor eterno, él amado a su pueblo, a Israel, y le prolongó su misericordia. Y también vemos de que nos dice Proverbios 3, verso 11 al 12, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y aquí vemos de que nuestro Abba, él disciplinó a Israel cuando nos habla de los 70 años de cautiverio que estuvo la casa de Judá en Babilonia. Fue como una disciplina, ¿no? Fue una disciplina, pero ese amor que él disciplina a los que ama, a sus hijos. Y dice, hijo mío, no desprecies la disciplina, ¿no? Y si miramos en el libro del profeta Oseas, capítulo 11, verso 1, nos dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Él llama a Israel mi hijo. De hecho, dice la escritura en la Torá, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos de Ejá. Bueno, vemos de que nuestro Mesías Yeshua él era un rabino judío. ¿Qué nos dice la palabra en Juan capítulo 4, verso 9? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá. Como rabino judío, nuestro Mesías Yeshua ministró Torá. Cuando él le dijo a Pedro, Kefas es su nombre correcto en hebreo, le dijo 70 veces 7, que esto nos da 490. También estaba hablando de Levítico 25, que en hebreo es Vayikra, y que nos habla del Shemitah, del año Shemitah o año sabático, y del año Yobel o el jubileo, que a su vez nos lleva al establecimiento del reino de Elohim, del reino de Dios. De esta misma manera, vemos en Daniel capítulo 9, verso 24, las 70 semanas nos dice para traer justicia eterna. Esa justicia eterna, ese reino justo de nuestro Mesías, Yeshua, establecido aquí en la tierra, que empezará en el reino milenial. Dice Daniel 9, 24.
70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu sagrada ciudad para traer justicia eterna, tu sagrada ciudad, Jerusalén. Y vemos en la escritura que Jerusalén va a ser restaurada. Dice Isaías 1:26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y el profeta Daniel 2:44, que es cuando tuvo Nabucodonosor ese sueño de la estatua, que él le reveló el sueño por medio de Yahweh, que es el que ayuda a revelar los sueños. Dice, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino justo de nuestro Mesías Yeshua, que permanecerá para siempre. Bueno. 70 por 7, 490. El Shemita y el Yobel nos habla de libertad. Levítico 25 del verso 8 al 10 nos dice, ustedes contarán 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de año les dé un total de 49 años. Verso 9. Entonces sonará fuertemente el cuerno en el 7º mes, en el día 10º del mes, el Yom Kippur, día de expiación. Harán sonar el cuerno a través de su tierra. Verso 10. Y consagrarán el año 50, proclamarán libertad, proclamarán liberación a través de el país para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. Proclamarán libertad. El año Chemita, el año Yobel es de libertad. Y cuando nuestro Mesías Yeshua murió, él murió para darnos a nosotros esa libertad, pero también la tierra. La tierra está en cautiverio, está en esclavitud, pero él también va a dar esa libertad y él va a regresar a la tierra para reinar desde Jerusalén, porque él es el dueño de la tierra. Ahora dice la palabra que los reinos de esta tierra están bajo el dominio del maligno, porque vemos de que así está escrito en la palabra, que el mismo Hasatán le dijo, si de rodillas me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Pero esos reinos le pertenecen a nuestro Mesías y él va a volver a tomar ese lugar que le corresponde aquí en la tierra y traerá esa justicia eterna, reinando desde Jerusalén con su constitución, que es la Torá. Nos dice el Salmo 27, verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yuhebajei en la tierra de los vivientes. Vamos a ver esas bondades de nuestro Abba, esa restauración de la tierra, donde ya no más es sufrimiento para el ser humano y también para los animalitos, porque ellos también sufren. Y en Isaías 11 vemos el reinado justo de nuestro Mesías y nos dice la escritura en el Salmo 37, verso 29. Los justos heredarán la tierra y habitarán para siempre en ella. Y por último, quiero compartir en el libro de Romanos, capítulo 8, a partir del verso 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Rúa, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, pesa. Nuestro Mesías murió, ese cordero de Elohim que quita el pecado del mundo para traer libertad.
no solamente para nosotros, sino también para toda la creación. Este es el corto mensaje que comparto con ustedes el día de hoy. Que Yuhe Bajei les bendiga y shalom, shalom.